Mira, si lo resumo de forma sencilla, la idea central del libro es que tú eres el principal responsable de hacer crecer tu dinero, y que, aunque no tengas formación en economía, ni seas un experto financiero, puedes aprender a tomar decisiones inteligentes que te permitan ahorrar, invertir y multiplicar tus recursos. El autor insiste mucho en que no necesitas fórmulas mágicas ni estar todo el día pegado a la bolsa. Lo que realmente necesitas es educación financiera, sentido común y disciplina. El punto de partida del libro es directo. La mayoría de las personas viven atrapadas en una relación rara con el dinero. Por un lado, trabajan duro para ganarlo, pero por otro, lo gastan de manera poco estratégica, y casi nunca se detienen a pensar en cómo hacerlo crecer. Solemos creer que invertir es algo reservado para millonarios o para gente que se dedica a las finanzas, pero el autor rompe con esa idea. Nos dice que cualquier persona, desde un joven que empieza a ahorrar sus primeros sueldos, hasta alguien que ya tiene un patrimonio mediano, puede aprender a invertir de manera inteligente. El autor plantea que el dinero no debería ser solo para gastarse, sino una herramienta para conseguir libertad. Aquí entra un concepto clave: libertad financiera. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de lograr que tu dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes toda la vida únicamente para conseguir dinero. La gran diferencia es que cuando entiendes esto, empiezas a tomar decisiones muy distintas. El autor habla también de los errores más comunes que cometemos con nuestro dinero: gastar sin plan, endeudarnos en cosas que no generan valor, dejar los ahorros en una cuenta corriente que prácticamente no da intereses, o peor aún, tener miedo de invertir por la idea de ¿y si lo pierdo todo? Y aquí es donde te cambia la perspectiva. Claro que hay riesgos, pero el mayor riesgo es no hacer nada con tu dinero y dejar que la inflación se lo coma poco a poco. Otra cosa que insiste mucho es en que la economía no es un monstruo imposible de entender. El autor utiliza ejemplos muy sencillos para explicar cómo funcionan los mercados, por qué suben y bajan las acciones, qué papel juegan los bancos, cómo impactan las decisiones de los gobiernos en tu bolsillo, y por qué conviene diversificar. Con esto te da una especie de mapa para moverte con más confianza en el mundo de las inversiones. Ahora, algo que me gustó de su enfoque es que no te vende humo. Él mismo, siendo economista reconocido, sabe que no hay inversiones 100% seguras ni recetas mágicas para multiplicar tu dinero en semanas. Al contrario, insiste en la paciencia, en pensar a largo plazo, en mantener la calma en momentos de crisis, y en no caer en modas financieras que prometen riqueza rápida. Eso, dice, es lo que ha llevado a mucha gente a perderlo todo. El autor también aterriza la idea de que el dinero está conectado con tus metas personales. Invertir no es solo una cuestión técnica, sino también de visión. ¿Quieres viajar más, vivir tranquilo en tu jubilación, ayudar a tu familia, iniciar un negocio? Dependiendo de lo que busques, las decisiones financieras pueden variar. Por eso insiste en que lo primero es tener claridad en tus objetivos, porque de nada sirve invertir si no sabes hacia dónde quieres llegar. Además, el libro tiene un tono motivador, porque quiere que pierdas el miedo a entrar en este mundo. Te hace ver que no es cuestión de tener grandes cantidades de dinero para empezar. Con poco se puede arrancar. Lo importante es hacerlo de manera constante y con estrategia. Un concepto clave que repite es el de educación financiera como poder personal. En la escuela nos enseñan matemáticas, historia, geografía, pero rara vez alguien nos explica cómo funciona el dinero en la vida real, cómo protegerlo y cómo multiplicarlo.
Él sostiene que entender esto debería ser parte básica de la formación de cualquiera, porque al final, sin importar tu profesión, todos manejamos dinero. Y aquí viene otra idea potente. Si no tomas las riendas de tu dinero, alguien más lo hará por ti. Puede ser el banco, puede ser el gobierno, o puede ser que lo pierdas en gastos innecesarios. La clave está en ser tú quien decide, con información y estrategia. En resumen, la idea central de Haz Crecer tu Dinero es que cualquier persona puede convertirse en un mejor administrador y un inversionista inteligente, siempre que cambie su mentalidad, se eduque y empiece a actuar con disciplina. No es cuestión de suerte, ni de tener un gran capital, sino de aprender a jugar con las reglas del dinero, en lugar de que el dinero te controle a ti. Para mí, la gran enseñanza que transmite el autor es esta: el dinero es como una semilla. Si la dejas guardada en un cajón o en una cuenta sin rendimiento, se queda igual o hasta pierde valor. Pero si la siembras en la tierra correcta, como las inversiones, ahorro planificado, activos que generen retorno, esa semilla empieza a crecer, a dar frutos, y con el tiempo te permite vivir con más tranquilidad y libertad. Una de las cosas que más insiste el autor es que el dinero se construye paso a paso, con hábitos. No hay atajos. Es como cuidar tu salud. No sirve de nada hacer una dieta de una semana si luego regresas a comer mal. Con el dinero pasa igual. Si quieres que crezca, necesitas constancia. Lo llama el efecto bola de nieve, porque al principio parece que avanzas poco, pero con el tiempo, gracias al interés compuesto y a las decisiones inteligentes, tu dinero empieza a multiplicarse casi por inercia. El punto de partida: ahorrar no es acumular, es planear. El autor es muy claro en que el ahorro es la base de todo. Pero cuidado, no se trata de ahorrar por ahorrar, ni de vivir como un tacaño que no disfruta nada. Se trata de organizar tus ingresos de forma que siempre apartes una parte para tu futuro. Mucha gente piensa, cuando gane más, ahí sí voy a ahorrar. Pero la realidad es que si no lo haces cuando tienes poco, tampoco lo harás cuando tengas más. Por eso la recomendación es: establece un porcentaje fijo de tu ingreso para ahorrar, por pequeño que sea. Aunque sea un 5% o un 10%, el chiste es empezar. Y aquí viene la diferencia clave. No es lo mismo guardar dinero en una cuenta corriente, donde se devalúa con la inflación, que ahorrar con propósito para luego invertir. Esa es la transición que te permite crecer. La inflación es el enemigo silencioso. Una de las partes más fuertes del libro es cuando se explica que la inflación es como un ladrón que entra a tu casa sin hacer ruido. Si dejas tu dinero parado, cada año puedes comprar menos con él. Ese es el riesgo real de tenerlo guardado. Por eso, aunque da miedo invertir, el miedo más grande debería ser quedarse inmóvil. Aquí es donde él empuja al lector a dar el salto hacia el mundo de las inversiones, aunque sea con pasos pequeños. El poder del interés compuesto. Este es uno de los conceptos estrella. Imagina que ahorras $100 y los inviertes con un rendimiento del 7% anual. Al cabo de un año tienes 107. Si no sacas ese dinero y lo dejas, al año siguiente ya no se multiplica sobre los 100 iniciales, sino sobre 107, y así sucesivamente. Con los años, esa curva de crecimiento se vuelve exponencial. Lo mágico no es ganar mucho de golpe, sino dejar que el tiempo juegue a tu favor. Aquí se insiste en que empezar pronto, aunque sea con poco, vale más que esperar a tener mucho para arrancar.
Diversificar para no poner todos los huevos en la misma canasta. Otro principio básico: no arriesgues todo en un solo sitio. Mucha gente se emociona con una inversión porque alguien le dijo que era buenísima y mete todos sus ahorros ahí. Error. Si sale mal, te quedas sin nada. El libro explica que la diversificación es como un seguro. Si una inversión no va bien, otras pueden compensar. Habla de la importancia de combinar distintos activos, acciones, bonos, fondos, inmuebles y hasta productos más conservadores como depósitos. La mezcla dependerá de tu perfil de riesgo y de tus metas. Entender tu perfil como inversionista. Aquí el autor te hace una pregunta clave. ¿Qué tanto riesgo estás dispuesto a asumir? Porque no todos somos iguales. Si eres joven, tienes tiempo para recuperarte de una mala inversión, así que puedes tomar más riesgos en busca de mayor rentabilidad. Si ya estás cerca de tu jubilación, tu prioridad debe ser proteger lo que tienes, no apostar fuerte. Él dice: no copies a otros, define tu perfil y en base a eso elige tus inversiones. Invertir no es especular. Esta parte me parece fundamental. Mucha gente confunde invertir con apostar. Ven a alguien ganando dinero rápido en la bolsa y creen que así funciona. Pero la inversión de verdad es otra cosa. Es analizar, planear y sobre todo pensar a largo plazo. El autor insiste en que la paciencia es la clave. Si inviertes con la idea de sacar beneficios en semanas, lo más probable es que termines perdiendo. La mentalidad correcta es: pongo mi dinero a trabajar y dejo que crezca con los años. Evitar las modas financieras. Seguro has visto cómo cada cierto tiempo aparece la inversión del momento, como las criptomonedas, startups milagro, negocios piramidales disfrazados. El autor dice: cuidado, la historia está llena de burbujas financieras que parecían imparables hasta que explotaron. La recomendación es: no te dejes llevar por la euforia colectiva. Si todos corren detrás de lo mismo, lo más probable es que llegues tarde. Mejor céntrate en inversiones sólidas, que puedan darte estabilidad y crecimiento sostenido. El papel de los gobiernos y la economía global. Algo muy valioso de este libro es que no solo te da consejos individuales, también te explica cómo las decisiones de los gobiernos, los bancos centrales y las crisis internacionales impactan tu bolsillo. Por ejemplo, cuando los bancos centrales imprimen mucho dinero, puede venir inflación. Cuando suben los tipos de interés, los préstamos se encarecen. Cuando un país entra en recesión, sus mercados se vuelven más volátiles. Entender estas dinámicas te permite anticipar movimientos y no quedarte a la deriva. La importancia de la liquidez. Otro consejo práctico: siempre ten una parte de tu dinero disponible. ¿Por qué? Porque la vida está llena de imprevistos: una enfermedad, una reparación de la casa, una pérdida de trabajo. Si tienes un fondo de emergencia, de 3 a 6 meses de gastos, puedes enfrentar esas situaciones sin necesidad de endeudarte o vender tus inversiones en el peor momento. Esto es como tu colchón de seguridad. Aprender a controlar las emociones. Aquí el autor se pone muy humano. La peor trampa de las finanzas no es el mercado, son nuestras emociones. Cuando todo sube, queremos comprar más por la euforia. Cuando todo baja, queremos vender por el miedo. Y así es como muchos terminan perdiendo. La clave es disciplina, mantener tu plan aunque el entorno parezca adverso.
Dice que en los momentos de crisis es cuando se construyen las grandes oportunidades, pero solo si actúas con cabeza fría. Invertir es un medio, no un fin. Algo que me gusta mucho del libro es que no se queda en lo técnico, también te hace reflexionar. ¿Para qué quieres crecer tu dinero? Al final, el dinero es solo una herramienta. Lo importante es la libertad que te da. Libertad para elegir dónde vivir, con quién pasar tu tiempo, qué proyectos emprender. Si entiendes esto, invertir deja de ser un juego de números y se convierte en un camino hacia tu bienestar. Lo primero que te quiero decir sobre Haz crecer tu dinero es que este libro no es solo un manual de inversiones, sino una especie de guía para cambiar tu mentalidad con respecto al dinero. Desde el primer momento, el autor nos enfrenta a una verdad que a muchos nos cuesta asumir. El dinero no crece solo, y esperar que las circunstancias externas lo hagan por ti es un error que puede costarte caro. Nos hace ver que si queremos realmente alcanzar libertad financiera, debemos asumir que somos responsables de cada decisión que tomamos con nuestro dinero, y que esa responsabilidad es también una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer, para multiplicar nuestros recursos y para construir un futuro con mayor tranquilidad. Y no es algo que se logre de la noche a la mañana, requiere paciencia, disciplina y sobre todo educación financiera. El libro nos lleva a entender que la relación que tenemos con el dinero suele ser emocional antes que racional. Gastamos impulsivamente, nos endeudamos en cosas que no necesitamos, seguimos modas financieras sin entenderlas, y muchas veces dejamos que nuestro dinero pierda valor simplemente porque no hacemos nada con él. El autor insiste en que el primer paso para cambiar esta situación es comprender que ahorrar no es suficiente y que guardar dinero en una cuenta corriente donde no genera intereses ni crecimiento es casi peor que no ahorrar, porque cada año que pasa, la inflación reduce el poder adquisitivo de esos ahorros. Por eso nos invita a pasar de un simple ahorro a un ahorro con propósito, pensado para ser invertido de manera inteligente y constante. En el fondo, lo que él propone es cambiar la mentalidad de muchas personas que piensan que invertir es arriesgado, complicado o solo para expertos. Al contrario, invertir es una habilidad que cualquiera puede aprender, y mientras más pronto lo haga, más ventaja tendrá. Utiliza ejemplos muy claros para explicarnos cómo funcionan los mercados, cómo suben y bajan los activos financieros, y cómo las decisiones de los bancos, de los gobiernos o de la economía global pueden impactar directamente nuestro bolsillo. Todo esto sin necesidad de aprender fórmulas complejas o estudiar economía durante años. Basta con entender los principios básicos y aplicarlos con disciplina. El libro también profundiza en la idea de que el dinero debe ser una herramienta y no un fin en sí mismo. Invertir no es un juego de azar ni una forma de buscar emociones rápidas. Es un medio para alcanzar objetivos concretos, poder viajar, vivir sin preocupaciones, proteger a nuestra familia o simplemente tener la tranquilidad de saber que el futuro no nos atrapará desprevenidos. Por eso insiste en que antes de invertir, debemos tener claros nuestros objetivos, porque cada decisión financiera debería estar alineada con lo que realmente queremos lograr en la vida. Si no tenemos esa claridad, podemos tomar decisiones que no nos acerquen a nuestras metas o que incluso nos desvíen de ellas. Algo que se repite constantemente a lo largo del libro es la importancia de la paciencia y la constancia. El autor lo explica con el ejemplo del interés compuesto. El dinero empieza a multiplicarse de manera real cuando dejamos que los rendimientos se reinviertan y que pase el tiempo. Al principio puede parecer que avanzamos muy lento, pero si mantenemos la disciplina y no nos dejamos llevar por la ansiedad, con los años el crecimiento se vuelve exponencial.
Esto es clave, porque muchas personas abandonan demasiado pronto, buscando resultados inmediatos y cayendo en la trampa de las modas financieras, de esas inversiones que prometen ganancias rápidas y enormes sin un fundamento sólido. A lo largo del libro, también nos alerta sobre el riesgo real de la inacción. Mientras muchas personas tienen miedo a invertir y prefieren dejar su dinero seguro en una cuenta corriente, la inflación y la pérdida de valor hacen que su poder adquisitivo disminuya cada año. Por eso, según el autor, el riesgo mayor no es invertir y equivocarse, sino no hacer nada y dejar que el dinero pierda valor. Desde su perspectiva, tomar decisiones inteligentes sobre cómo multiplicar tus recursos es una forma de protegerte a ti mismo y a tu futuro. Otra idea que enfatiza es la necesidad de diversificar las inversiones. No se trata de buscar el rendimiento más alto a toda costa, sino de equilibrar riesgo y seguridad. Invertir en distintos activos, como acciones, bonos, fondos o incluso bienes raíces, reduce la posibilidad de que una sola mala decisión vaya a arruinar todo. La diversificación es lo que permite que tu dinero crezca de manera más estable y segura, aunque no siempre sea espectacular a corto plazo. El autor nos recuerda que la clave no es apostar por lo que parece más atractivo en un momento, sino construir una estrategia sólida y mantenerla con disciplina, sin dejarse llevar por las emociones ni por el miedo o la euforia que pueden surgir en los mercados. El libro también tiene un enfoque muy práctico. Habla de cómo analizar tu perfil de riesgo, cómo determinar cuánto puedes invertir sin comprometer tu estabilidad económica y cómo combinar distintos tipos de inversiones para crear un portafolio equilibrado. El autor insiste en que cada persona es diferente y que las estrategias deben adaptarse a tus metas y a tu tolerancia al riesgo. No se trata de copiar a otros o seguir modas, sino de diseñar un plan que funcione para ti y que puedas mantener a lo largo del tiempo. Un punto importante que el autor desarrolla con mucho detalle es la relación entre la economía global y las finanzas personales. Nos explica cómo las decisiones de los bancos centrales, las políticas fiscales de los gobiernos y las crisis internacionales afectan la inflación, los tipos de interés y la rentabilidad de distintos activos. Entender esto nos da una ventaja. Podemos anticipar movimientos y tomar decisiones más informadas, en lugar de reaccionar tarde o dejarnos sorprender. Esta perspectiva global convierte a la inversión en algo más que un juego de números. La hace parte de una visión estratégica y consciente de cómo funciona el mundo. Además, el libro subraya que la inversión no solo es técnica, sino también emocional. Saber controlar el miedo y la avaricia es tan importante como entender los mercados. Cuando todo sube, muchos se sienten impulsados a comprar más. Cuando todo baja, venden por pánico. Insiste en que mantener la calma y seguir un plan a largo plazo es lo que marca la diferencia entre quienes logran crecer su dinero y quienes terminan perdiéndolo. Aprender a controlar estas emociones es tan fundamental como aprender a diversificar o elegir buenos activos. Finalmente, nos deja un mensaje muy motivador. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para empezar a tomar el control de tu dinero. Cada decisión que tomes hoy tiene un efecto en tu futuro, y mientras más pronto aprendas a invertir con disciplina y conocimiento, más libre y seguro te sentirás mañana. El dinero, según él, es como una semilla. Si lo dejas sin cuidado, no crecerá. Si lo siembras y lo cuidas con estrategia, se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar libertad y tranquilidad. Y todo esto, dice Lacalle, está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a educarse, planear y actuar con paciencia y constancia. Imagina que ya diste el primer paso y entendiste que ahorrar no es suficiente,
que tener el dinero dormido en una cuenta es dejar que se lo coma la inflación y que la clave está en ponerlo a trabajar. Entonces llega la gran pregunta: ¿en qué invierto? Aquí es donde el autor baja la teoría a la práctica. Lo primero que él quiere dejar claro es que no existe la inversión perfecta que funcione igual para todos. Cada persona tiene un contexto, un nivel de ingresos, una edad, unos objetivos distintos y sobre todo, una tolerancia diferente al riesgo. Por eso, lo primero es conocerte, entender qué tanto puedes soportar las subidas y bajadas del mercado sin perder la calma. Una persona joven, que tiene por delante décadas de vida laboral, puede permitirse arriesgar más porque tendrá tiempo de recuperarse si algo sale mal. En cambio, alguien que ya está cerca de la jubilación debería proteger más lo que tiene y buscar opciones más estables, porque un golpe fuerte en ese momento puede dejar secuelas difíciles de reparar. Una vez que entiendes tu perfil, viene el paso de elegir los activos. Aquí el autor es muy didáctico. Nos habla de la renta fija y la renta variable. La renta fija, como los bonos del Estado o de grandes empresas, te da seguridad, porque sabes de antemano qué rendimiento recibirás, aunque normalmente la rentabilidad sea baja. 2. La renta variable, como las acciones de empresas, puede darte mayores beneficios, pero también te expone a caídas fuertes. La combinación de ambas es lo que permite equilibrar un portafolio. Explica que no se trata de elegir solo uno u otro, sino de combinarlos en proporción a tu perfil y a tus metas. Y añade algo interesante: incluso dentro de cada categoría, hay distintas maneras de reducir riesgos. Por ejemplo, en vez de comprar acciones de una sola empresa, puedes hacerlo a través de fondos indexados, que agrupan muchas acciones y te dan automáticamente una diversificación sin necesidad de analizar compañía por compañía. Aquí aparece otro concepto que la calle considera clave: la inversión pasiva. Mucha gente cree que invertir implica estar todo el día siguiendo las noticias de la bolsa, comprando y vendiendo en el momento preciso, como si fueras un trader profesional. Pero insiste en que la mayoría de personas no necesita eso, y de hecho, suele perder dinero cuando intenta hacerlo. Lo que propone es una inversión a largo plazo en fondos indexados, que siguen el comportamiento de los grandes índices bursátiles, como el S&P 500 en Estados Unidos o el Eurostoxx en Europa. La lógica detrás de esto es sencilla pero poderosa. Aunque haya caídas temporales, a lo largo de décadas, los mercados tienden a crecer, porque las economías se expanden y las empresas aumentan su valor. Si inviertes de forma diversificada y dejas tu dinero ahí, con paciencia, el efecto compuesto hará su magia. También habla de los bienes inmuebles como una alternativa muy interesante, pero aclara que no todo el mundo debe lanzarse a comprar casas o departamentos como si fuera la única forma de invertir. La inversión inmobiliaria puede dar estabilidad y rendimientos sólidos, sobre todo a través de los alquileres, pero tiene sus complicaciones. Necesitas un capital mayor, tienes que lidiar con gastos de mantenimiento, impuestos, inquilinos y tiempos en que la propiedad puede estar vacía. 2. Por eso, para muchos puede ser más práctico invertir en fondos inmobiliarios, que permiten participar en ese sector sin tener que comprar directamente un inmueble. La idea, una vez más, es diversificar sin sobreexponerte. Otro ejemplo que menciona es el oro. Tradicionalmente, el oro ha sido un refugio de valor en tiempos de crisis. No produce intereses ni dividendos, pero mantiene su valor cuando todo lo demás se tambalea. Lo presenta como una pieza complementaria en la cartera, no como el centro de todo. Tener una pequeña parte de tus inversiones en oro puede darte tranquilidad cuando los mercados están muy volátiles,
pero no deberías poner allí la mayor parte de tu dinero porque no genera crecimiento por sí mismo. Un punto que me parece muy humano en el libro es cuando explica la importancia de tener liquidez, es decir, dinero en efectivo disponible para emergencias. Aquí es muy claro, antes de lanzarte a invertir en cualquier cosa, asegúrate de tener un fondo de seguridad que te permita cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos básicos. De esa manera, si pierdes tu empleo, si tienes un problema de salud o surge un imprevisto, no tendrás que malvender tus inversiones en el peor momento. Ese colchón es lo que te da estabilidad y te permite invertir con la cabeza fría, sin miedo a que cualquier golpe te deje sin piso. Además, insiste en que las inversiones deben estar ligadas a tus objetivos vitales. Si quieres ahorrar para comprar una casa en pocos años, no tiene sentido meter ese dinero en un fondo de acciones muy volátil, porque corres el riesgo de que justo en el momento en que lo necesites, el mercado esté en baja. En ese caso, conviene una inversión más conservadora. En cambio, si lo que buscas es preparar tu jubilación dentro de 20 o 30 años, entonces sí puedes asumir más riesgo en renta variable, porque tendrás tiempo de sobra para superar las caídas del mercado. Todo esto demuestra que invertir no es solo una cuestión técnica, sino una forma de conectar tu dinero con tu proyecto de vida. También dedica espacio a advertir contra los cantos de sirena de las inversiones rápidas y las modas pasajeras. Habla de cómo muchos se dejan llevar por la fiebre de las criptomonedas, de las startups que prometen convertirse en el próximo unicornio, o de esquemas que parecen dar retornos extraordinarios. Y aquí es tajante: si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Lo que defiende es que las inversiones sólidas no siempre son las más emocionantes, pero son las que realmente construyen riqueza con el tiempo. La paciencia, dice, es más rentable que la euforia. En toda esta explicación práctica, el autor no se olvida de lo emocional. Sabe que invertir no es solo cuestión de números, sino también de carácter. Muchas personas venden en pánico cuando ven que su portafolio baja, justo cuando deberían mantener la calma y esperar. Otras se dejan llevar por la avaricia cuando todo sube y compran caro, para luego arrepentirse. Por eso insiste tanto en tener un plan definido y ceñirse a él, sin dejarse arrastrar por las emociones del momento. Esa disciplina, más que el conocimiento técnico, es lo que marca la diferencia a largo plazo. Lo más interesante es que al final, todas estas recomendaciones prácticas no se presentan como un conjunto de reglas rígidas, sino como un abanico de herramientas que cada persona debe adaptar a su propia vida. Lo que propone es que construyas tu portafolio como si fuera un traje a medida, con la mezcla de activos que se ajuste a tus necesidades, con el nivel de riesgo que puedes soportar, con la paciencia necesaria para dejarlo crecer y con la flexibilidad para ajustarlo si tus circunstancias cambian. El mensaje final es poderoso. No necesitas ser millonario para invertir, no necesitas ser experto para entender cómo funciona la economía, y no necesitas adivinar el futuro para hacer crecer tu dinero. Lo único que necesitas es educación, disciplina y visión a largo plazo. Mira, lo primero que deja claro es que el dinero que tú tienes, aunque esté en tu cuenta, no vive en una burbuja aislada. Lo que deciden los bancos centrales, los políticos, los grandes organismos internacionales o incluso lo que ocurre en países lejanos termina afectando el valor de tu dinero y las oportunidades de inversión que tienes enfrente. Por ejemplo, cuando un banco central decide imprimir más dinero del que la economía realmente necesita, lo que ocurre es que hay más billetes persiguiendo los mismos bienes y servicios, y eso genera inflación. Y aunque eso suene como algo muy lejano, lo sientes cuando vas al supermercado y descubres que tu dinero alcanza para menos.
Esa es la razón por la que él dice que el peor enemigo de tus ahorros no es la mala suerte, sino la inflación silenciosa que va comiéndose poco a poco el valor de tu trabajo. También explica que los ciclos económicos son inevitables. Hay momentos de expansión en los que todo parece ir bien, las bolsas suben, las empresas crecen, el empleo aumenta. Pero tarde o temprano viene una corrección, porque los mercados no pueden subir de manera indefinida. Aparecen crisis, recesiones, ajustes, y es ahí donde muchas personas entran en pánico y toman decisiones equivocadas. Lo que propone es cambiar la manera de mirar estas crisis. En vez de verlas como una catástrofe, hay que verlas como parte natural del ciclo y, sobre todo, como una oportunidad. Cuando los mercados caen, los precios de muchos activos se vuelven más bajos, y para el inversor paciente, esos son momentos ideales para entrar o para aumentar posiciones a buen precio. La clave es tener la visión de largo plazo para no dejarse arrastrar por el miedo colectivo. Otro punto que trabaja mucho en el libro es el de los tipos de interés. Puede sonar técnico, pero es fundamental. Cuando un banco central baja los tipos, lo que está haciendo es abaratar el crédito. Pedir un préstamo se vuelve más barato, las hipotecas bajan, y las empresas se financian con más facilidad. Eso suele estimular la economía, pero también puede inflar burbujas porque la gente pide más dinero del que debería. En cambio, cuando los tipos suben, se encarece el crédito, lo que frena el consumo y la inversión, y eso puede llevar a una desaceleración. Entender esto te permite anticipar cómo puede moverse el mercado. Si sabes que los tipos están bajando, es probable que haya más liquidez y que algunos activos suban. Si sabes que están subiendo, tal vez convenga ser más cauteloso o proteger más tu dinero. También habla del papel de la deuda pública y privada. Cuando los gobiernos se endeudan más de lo razonable, lo hacen a costa de los ciudadanos, porque esa deuda se paga con impuestos futuros o con inflación. Y aquí hace una advertencia importante: no confíes ciegamente en que el Estado resolverá tu futuro. Muchos creen que con las pensiones públicas o con las ayudas del gobierno tendrán suficiente, pero la realidad es que los sistemas públicos están presionados, envejecen mal y difícilmente podrán sostener el mismo nivel de vida en el futuro. Por eso insiste en la necesidad de construir tu propio plan de ahorro e inversión, independiente de lo que decidan los políticos de turno. En cuanto al contexto internacional, la calle es muy claro en mostrar cómo la globalización conecta todo. Una crisis en China puede afectar los precios de las materias primas en América Latina. Una decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos puede mover los mercados de Europa. Una guerra en Oriente Medio puede disparar el precio del petróleo y afectar la inflación en todo el mundo. Todo está conectado. Y aunque a primera vista parezca que esto es terreno exclusivo de expertos, lo que él quiere transmitir es que cualquier persona puede entender los grandes titulares y anticipar lo básico. Si el petróleo sube, habrá más inflación. Si los bancos imprimen dinero, el valor de la moneda se diluye. Si un país entra en crisis, los inversores buscan refugio en activos más seguros como el dólar o el oro. Con estas conexiones simples, puedes tomar mejores decisiones para tu propio dinero. Un aspecto muy interesante que desarrolla es la psicología colectiva en tiempos de crisis. En épocas de bonanza, todo el mundo se siente invencible, cree que los mercados seguirán subiendo, y entra sin analizar demasiado. En épocas de crisis, la mayoría vende en pérdidas, convencida de que el mundo se acaba. Insiste en que el verdadero inversor debe actuar al revés, ser prudente en las épocas de euforia y ser valiente en las épocas de miedo. Esto no significa lanzarse sin pensar, sino tener un plan claro y mantenerlo incluso cuando el entorno parece desfavorable. En definitiva, haz crecer tu dinero,
nos deja una enseñanza clara. El futuro financiero no depende de la suerte ni de los políticos, sino de la capacidad que cada uno tiene para educarse, tomar decisiones inteligentes y actuar con disciplina. El dinero no es un fin en sí mismo, es una herramienta de libertad, un medio para que vivas con menos miedos, más opciones y la seguridad de que tu esfuerzo de hoy dará frutos mañana. La inflación, las crisis y los ciclos económicos siempre van a estar ahí, pero lo que marca la diferencia es cómo decides reaccionar. Si te quedas inmóvil viendo cómo tu dinero se erosiona, o si lo pones a trabajar para ti con paciencia y visión de largo plazo. El verdadero poder está en entender que no necesitas ser millonario para empezar, solo constancia, educación y claridad en tus metas. Así que no lo dejes para después. Revisa tus finanzas, aparta un porcentaje fijo de tus ingresos, construye tu fondo de seguridad y comienza a invertir. El mejor momento para empezar fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy.